Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional Telefónica del Sur, y Canal 53, Inet América Televisión en Ancud. Bien, hoy vamos a iniciar una interesante conversación, un diálogo con mi querido amigo Carlos Cabello, con un interesante invitado. Me refiero a Pablo Corbalán Alvarado, ancuditano de la población Borquesolar, presidente y vicepresidente del Liceo B31 Domingos Piñeira Riesco, servidor público por 15 años en los servicios de la Administración Tributaria de nuestro país. Él es abogado y además se desempeña como abogado del Departamento Jurídico de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Estimado Pablo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Con Carlos vamos a iniciar nuestra conversación. Estimado Carlos. Hola, ¿qué tal, Pablo? Carlos, mucho gusto. Bueno, en este periodo estamos asistiendo a uno de los procesos fundamentales en el desarrollo cívico de Chile, como es la Convención Constituyente. Tú has estado relacionado de alguna manera con este proceso y podrías darnos una impresión de esto, como tú lo ves en este momento, y como has estado en contacto con el proceso, los antecedentes más fundamentales en él. Correcto. Bueno, efectivamente, este es un proceso que nace con una intención de hace muchos años atrás en nuestro país, a partir de la crisis que hace un sistema, la crisis estructural que hace un sistema donde no hay equidad, donde no hay oportunidades y donde efectivamente los resguardos básicos que debe establecer un Estado para sus habitantes no han existido. Por lo tanto, a través de la legítima manifestación popular, impulsada sin duda por los estudiantes desde hace 20 años atrás por lo menos, se fue generando esta necesidad, este clima necesario para Chile de tener una nueva institucionalidad. Y bueno, efectivamente, a partir del año 2005, 2011 y por supuesto el emblemático 2019, se genera esta rebelión popular, este estallido social, donde los habitantes del territorio impulsan finalmente la transformación necesaria de, por supuesto, el sistema completo a partir de la discusión de lo que es una nueva constitución para Chile. Y estamos insertos en ese proceso hace mucho tiempo y ha sido un proceso interesante, intenso, con crisis internas de parte de los actores políticos, con mucha participación y motivación de las organizaciones sociales, de las asambleas de barrio y de todo tipo de organizaciones que a partir de las necesidades territoriales han impulsado este proceso. Lleva más de 9 meses trabajando en la Convención Constitucional y está dando a luz, por supuesto, una nueva carta fundamental para nuestro país, lo cual nos parece que es justo y necesario. Y sobre eso, ¿por qué es necesario la Constitución que nos rige actualmente? ¿De qué manera influye en el desarrollo que tenga la Comisión actual? Bueno, a todas luces, nuestra sociedad se ha regido a partir de un modelo que ha privilegiado el interés particular, que ha destinado fondos fiscales hacia los privados en ámbitos tan sensibles como la salud, como la educación, como la vivienda y tantos otros temas, y por supuesto basado en una constitución que proviene de tiempos oscuros de nuestro país, una constitución que establece un modelo justamente de un Estado subsidiario, que es un Estado que no se hace cargo
de aquellos elementos básicos y determinantes sociales que son necesarios establecer para que un país pueda desarrollarse y para que hayan oportunidades para todos sus habitantes. Y por lo tanto, la necesidad de establecer una nueva Carta Fundamental que incluya un nuevo modelo y que permita al Estado hacerse cargo derechamente de todas estas necesidades básicas de sus habitantes es lo que hoy día estamos en presencia. Pablo, ¿crees tú que el proceso constituyente que estamos viviendo, que es histórico, va a llegar a buen puerto, que ha hecho una buena labor hasta ahora en el trabajo, en lo que se determinó luego de los estallidos sociales y en las votaciones correspondientes? Bueno, en mi opinión, efectivamente hay un proceso que es nuevo para todos los actores participantes. El proceso de elección de los convencionales justamente hizo un acento importante en nuestro país de prescindir de los actores políticos tradicionales. Estos actores que por años, ¿no es cierto?, venían ocupando cargos de poder en las distintas instancias de gobierno y hoy día, ¿no es cierto?, hay una representación territorial y de paridad también muy importante que ha hecho ver un trabajo con mucha motivación, con mucha responsabilidad. Y es un trabajo que ha ido avanzando aceleradamente y dentro de los plazos, un trabajo serio que se ha ido plasmando a través de los articulados que se van aprobando en el pleno de la convención y efectivamente existe un funcionamiento de todo este proceso muy regulado, muy serio y que permite recoger el resultado de este trabajo como elementos que van a ser muy importantes para establecer esta Carta Fundamental. Las expectativas son altas. Sin duda la población tiene una alta expectativa del resultado de este trabajo que se está desarrollando y también las dificultades han sido numerosas. Nosotros no podemos dejar de mencionar que existe un sector minoritario de nuestro país empeñado en que este trabajo de la convención sea mancillado y también se ha intentado instalar verdades falsas, como se les llama, ¿cierto? Las fake news, donde aparecen estas noticias que desorientan a la población y que intentan instalar un discurso de falta de prolijidad, de falta de responsabilidad y también de que se estuviera intentando instalar un modelo que no es tal. Y eso ha sido una gran dificultad porque además se sabe y se nota que hay muchos recursos puestos ahí de estos sectores minoritarios que intentan perjudicar en definitiva el trabajo de la convención. Entonces no es un trabajo fácil y tenemos la expectativa de que sea un trabajo que lleve a buen puerto. Los articulados que se han aprobado ya en el Pleno, que son muchos, dicen razón de un trabajo que se ha ido desarrollando de manera consciente, informada. ¿Piensas tú que se va a terminar en el plazo que se estableció originalmente el proceso de entregar un borrador de la nueva Constitución? Sí, yo estimo que sí, se ha hecho hincapié a través de las mesas directivas de la Convención en que no va a ser necesario una prórroga. Yo pienso que sí, si el ánimo se mantiene de conseguir este trabajo por medio de los acuerdos y las votaciones como se han desarrollado, al parecer no resultaría necesario prorrogar. Luego de las discusiones, hablando un poco del proceso en lo que está hoy día, luego de las últimas discusiones y enseguida las votaciones de pleno, vamos a estar en presencia de un borrador, ¿no es cierto?, muy prontamente, y hay comisiones que deben trabajar para armonizar el texto, para que todos estos articulados puedan tener la coherencia necesaria. También existe una comisión que se va a dedicar a los prólogos
de los capítulos o articulados que sea necesario establecer mediante un prólogo que explique estos capítulos. Y también, y muy importante, una comisión que se dedica a los artículos transitorios y que justamente va a permitir el paso desde la Constitución, ¿no es cierto?, antigua a la nueva Constitución mediante artículos transitorios que establezcan de qué manera se va a llevar este paso y que sea de una manera pacífica y ordenada. Entonces, queda bastante trabajo todavía por hacer. Consideramos que es muy importante informar a la población que los habitantes de todos los territorios puedan buscar información de fuente directa para no caer, ¿no es cierto?, en estas noticias falsas. Y también poder ir conversando en sus hogares, en sus colegios, en sus lugares de trabajo, acerca de lo que significa tener esta nueva Carta Fundamental. Para nuestro país, y para la generación mía, que creció con esta Constitución llamada del 80, que si bien ha tenido algunas modificaciones durante los gobiernos posteriores, especialmente en los gobiernos de la llamada Concertación y posteriormente Nueva Mayoría, sin duda tiene un origen oscuro. Es una Constitución que se elabora en un momento en que en nuestro país se vulneraban todos los derechos fundamentales, donde no existía una institucionalidad vigente y por lo tanto hoy día más que nunca es necesario que mediante la participación, tal como se ha dado, mediante la libertad de acceso a la información, que es algo que se ha defendido en el trabajo de la Convención Constitucional, podamos llegar a buen puerto. Los actores sociales, desde las organizaciones que apoyan y trabajan acompañando este proceso, sentimos que es muy importante llegar a buen puerto y poder comenzar con esta nueva Carta Fundamental una nueva etapa en nuestro país. Una cosa que por lo menos yo tengo la duda, el borrador frente a quién se presenta y quién lo valida. Claro, efectivamente existe un borrador que va a emanar una vez que el Pleno vote todas las iniciativas y ese borrador se presenta al Presidente de la República, quien, ¿no es cierto?, tiene la obligación de hacer el llamado al plebiscito de salida con un plazo establecido, que en este caso es el 4 de septiembre, que además resultó una fecha bastante emblemática dentro de nuestro país. Y enseguida, ¿no es cierto?, el plebiscito donde van a participar todos los ciudadanos de nuestro país de manera obligatoria, donde el 50+1, ¿no es cierto?, logra el apruebo, que es lo que se espera, ¿no es cierto?, que suceda. Y ese es el proceso que se viene de ahora en adelante. Por lo tanto, desde julio hasta septiembre también existe esa necesidad de ir transparentando, informando y generando el diálogo social necesario para que este proceso llegue a buen puerto. Y sobre todo en regiones donde hay, ¿no es cierto?, muchas veces no tantos recursos disponibles, no tantos canales de información. Creo que es importante acercarse a la comunidad para poder informar de la mejor manera y poder generar esos diálogos que justamente nos han llevado al proceso que estamos actualmente. Hay que pensar que a partir de las movilizaciones sociales, pero también del diálogo ciudadano, del reencuentro de las organizaciones a través de sus barrios, de sus asambleas, que volvieron a articularse, por supuesto a raíz de la pobreza, por supuesto a raíz de la pandemia, pero que sin duda permitió volver a encontrarse en esa vida de barrio que antiguamente se conocía. Tomaron mayor impulso las cooperativas y por lo tanto ese rescate del trabajo comunitario y a nivel local, que es tan importante además para nuestra región y nuestra provincia, es algo que llegó para instalarse y que no solo ha servido para este diálogo político de cara al proceso constituyente, sino que también
para mirar y explorar y volver a encontrarse dentro de las nuevas oportunidades educativas, por ejemplo, de capacitación, de emprendimiento, una mirada hacia las economías locales, también, y por supuesto que viene en esta nueva constitución con mucha fuerza una mirada ecológica o de cuidado a la naturaleza. Por lo tanto, existe hoy día una gran oportunidad instalada que es muy importante que todas las organizaciones puedan aprovecharla. Así es. Pablo, la idea es que echemos abajo algunos mitos que están corriendo en relación a que la Constitución que se está escribiendo en este minuto le daría un poder total al Estado que le permitiría inclusive determinar la cantidad de, me voy a referir a bienes inmuebles que podría tener un chileno. De lo contrario, si a él le sobran casas, ejemplo, podría el Estado asignarle a personas que no tienen hogar esas viviendas. Eso se ha escuchado difusamente y para mí es una noticia falsa, pero bueno, una persona que está inmersa en el tema, a nuestros televidentes les sirve una explicación más clara, entre otros que te voy a preguntar más adelante. Claro, sí, la otra, sí. No sé si era o no, pero para que siga el hilo en relación a la Facebook, que los padres no podrían elegir el local para que sus hijos estudien, que eso también lo determinaría el Estado. Claro, bueno, esta noticia falsa, estas enumeraciones de situaciones que al parecer atentan contra todo tipo de libertades que se han respetado, ¿no es cierto?, a través de nuestra historia republicana, como se llama, por supuesto no corresponden a la realidad. En la convención lo que se ha discutido y lo que se ha definido desde un primer momento, por ejemplo, es el respeto al derecho a propiedad. Y es tanto así que se mantiene el respeto o la posibilidad de toda persona de hacerse dueño. Y no se establece ahí la restricción que estas noticias falsas intentan instalar, así como tampoco quitarle el derecho a los padres de determinar en qué establecimiento pueden educar a sus hijos. Lo que sucede es que ante el temor de algunas minorías, digo yo, de perder ciertos privilegios respecto de un modelo del cual han usufructuado durante años, y me refiero específicamente en el tema educativo, a todo lo que es la educación privada, ¿no es cierto?, en el tema de salud también, todo lo que es la administración de la ISAPRE o las clínicas privadas, en el tema de vivienda. Bueno, el perder los privilegios de unos pocos nos lleva a instalar estas noticias falsas. Y nada más lejano de lo que se ha discutido y de lo que se ha aprobado en el Pleno. Hay que considerar que el Pleno de la Convención exige 2/3, que es bastante alto, son 103 votos hoy día, por los cuales mínimamente se aprueban las normas. Y estas normas sobre el respeto a la propiedad privada, por ejemplo, han sido aprobadas por sobre ese quórum. Y por lo tanto, dentro de una convención que está representada por múltiples sectores de toda nuestra sociedad, no queda más que decir que ha sido un trabajo consciente, serio y que se aleja de estas caricaturas que se intentan instalar y que se ha hecho justamente por parte de personajes que se dedican, ¿no es cierto?, a usar las redes sociales y a instalar discursos, que lo han hecho durante años, para intentar mancillar o mitigar el buen trabajo que se intenta hacer y que además es representativo. Hay que pensar que esta instancia de convención constitucional fue aprobada por una gran mayoría en plebiscito, que se espera también en un plebiscito salida existe ese apoyo,
Y también hay que pensar que el gobierno que se instaló también fue con una mayoría importante, por lo tanto, intentar instalar este tipo de noticias falsas sobre la propiedad de los fondos de pensiones, sobre la posibilidad de perder sus inmuebles o de no poder determinar la educación que le queremos dar a nuestros hijos, o otros temas que han salido como temas relacionados al aborto en cualquier momento. Son efectivamente noticias instaladas con alguna intencionalidad, en mi opinión, para degradar, ¿no es cierto?, el avance y el trabajo que se ha logrado, y lamentablemente se confunde la población. Claro que sí. Entonces las personas terminan pensando que en la convención no se trabaja de forma seria, que van a perder lo que tal vez con esfuerzo han logrado, y que aquí prácticamente va a haber un superestado que va a disponer libremente. Y eso no es así, eso no se ha aprobado dentro de ningún trabajo de la convención. Nosotros, como organización de derechos humanos, seguimos de cerca el trabajo que se ha desarrollado. Nos ha tocado participar en algunas instancias específicamente respecto a los derechos fundamentales, y nos damos cuenta del trabajo responsable y consciente que se ha hecho. Por lo tanto, el llamado es a informarse por canales, digamos, formales establecidos, y dejar atrás esas noticias falsas y esos miedos que yo sé que están instalados, y es importante esclarecerlo. Así es. La gente se anda preguntando si va a perder su segunda vivienda o si va a estar obligado a enviar a su hijo a determinado colegio. Claro. Eso no es así. La estructura, digamos, de una constitución como la que hoy día se está aprobando no establece aquello. Y por lo tanto son instalaciones mediáticas que hay que echar abajo. Así es, absolutamente. Es la idea, porque mira, siguiendo el hilo conductor de lo que estabas hablando tú, el sistema previsional chileno, que está en crisis hace muchos años, la noticia es que el Estado va a hacerse cargo de nuestros fondos provisionales que tenemos ahorrados hasta ahora, que sería una especie de estatización de nuestros fondos previsionales, para crear un nuevo sistema. Pero eso la Constitución no lo puede señalar, porque son materias de leyes fuera de la Constitución. Puede esbozar qué tipo de protección social podemos tener, pero luego hay que redactar normas que te digan: este es el sistema previsional que va a proteger a los trabajadores de aquí en adelante. Exacto. Exactamente, nuestra Constitución, que además actualmente y en el nuevo texto constitucional que se ha aprobado, reconoce los tratados internacionales y lo incorpora dentro de su legislación vigente, establece principios, establece garantías, y dentro de nuestro ordenamiento jurídico lo que se hace justamente es, a través de la legislación, regular de qué manera se llevan a cabo y se cumplen y se garantizan estos principios y estas garantías que establece la Carta Fundamental. Y justamente dentro del Pleno lo que se ha aprobado es que este es un Estado que lo primero que tiene que observar es el respeto a los derechos fundamentales. Entonces, como un fin primario y principal, un Estado que va a observar los derechos humanos y a partir de ahí va a desarrollar su actividad, ¿no es cierto?, de administración y su actividad de bienestar social. Entonces, por supuesto que la Constitución establece principios de garantía, y las leyes van a ordenar y reformular seguramente los procesos y las distintas instancias donde se puedan llevar a cabo estos principios de garantía. Pero en ninguna parte hasta el día de hoy se ha establecido alguna de estas noticias que ustedes señalan. Y bueno, efectivamente este proceso constituyente se da dentro del marco de la necesidad de la ciudadanía de volver a confiar en el sistema político. Acá no hay que perder de vista que nuestra sociedad perdió la confianza a los actores políticos y a los partidos políticos
desde lo que se llamó el regreso a la democracia, después del plebiscito del año 89, a la fecha, donde efectivamente ante esta pérdida de confianza por hechos graves de corrupción, por incumplimientos de promesas electorales y por no cambiar un ápice del modelo, efectivamente es necesario volver a encantar y a sembrar esta confianza. Y una manera de hacerlo ha sido que este proceso constituyente se encuentra representado por personas que no son específicamente del ámbito político partidario. Claro. Y eso es muy importante. Además se ha recogido, ¿no es cierto?, la inclusión de sectores de nuestra sociedad que han sido permanentemente excluidos, minorías sexuales, etnias, discapacidad. Entonces, esa inclusión que hoy día se da en esta convención es muy importante porque permite plasmar en el texto, además, la esencia de lo que es nuestra sociedad y no solamente de aquellos que por años han dictado las normas y han establecido las reglas del juego, como se dice. Por eso es un proceso constituyente que es muy nuestro, que es muy de todos y es necesario defenderlo. Es un proceso de cada uno de nosotros. No es algo que esté en manos de los políticos tradicionales, es algo que donde nosotros elegimos a nuestros representantes para que pudieran discutir y además ha trabajado territorialmente en todo Chile y han bajado, como se dice, a los territorios para recoger las distintas experiencias necesarias para poder incluirlo en el texto, en el borrador. Por lo tanto, pienso que es una tremenda oportunidad donde las personas de todos los territorios tenemos que continuar en la defensa de este proceso y llevarlo a buen puerto, por supuesto. Así es la idea. ¿Sí? Otro tema que lo vamos a dejar enunciado para la segunda parte del programa, Pablo, dice relación con la nacionalización de todos nuestros recursos naturales. Minerales, agua, lo que tenga de riqueza nuestro país, que se señala de que no va a ser tal, de que el proceso constituyente lo está dejando fuera, que nunca ha sido tratado seriamente, de que habría cierto grado de oposición y que los argumentos no son válidos para ello. Entonces queremos también tener tu opinión en ese sentido, para dar claridad a nuestros televidentes también y que sea una discusión, argumentos que tengan en casa y lo hablen. No solamente escuchar las noticias falsas que te bombardean, sino que también tener otra visión de lo que está ocurriendo. Así que, estimados televidentes, vamos a un breve corte en nuestro programa de mediodía a medianoche. Vamos y volvemos. Hola, soy Javier Cabellos Tom, médico veterinario y chilote, presidente y fundador de Chiloé Silvestre, el Centro de Conservación de la Biodiversidad. Chiloé Silvestre es una organización sin fines de lucro, creada en el año 2009 para contribuir a la conservación de la biodiversidad de Chiloé y del país completo. Chiloé Silvestre está ubicado en el sector de Nalvajo de la comuna de Ancud, en lo que es la Reserva Marina de Puyinque, una de las 2 reservas marinas que existen en la región de los lagos. Tenemos 3 objetivos principales o líneas de acción. Estas son la educación ambiental, para lo cual tenemos un centro de educación o estamos formando un centro de educación en el mismo sector donde trabajamos, en Puyinque, con el objetivo de que la gente nos pueda visitar y nosotros poder enseñarle acerca de los problemas de conservación que tienen las especies de fauna silvestre. Otro de los objetivos es la rehabilitación de fauna silvestre. Tenemos un centro de rehabilitación, el único en la isla de Chiloé, donde recibimos animales desde Quellón hasta Ancud, las 10 comunas que pertenecen a la provincia de Chiloé. Aquí recibimos pudúes, lobos marinos, zorro chilote, pingüinos y todo tipo de aves que la gente normalmente encuentra accidentada o dañada por causas antrópicas. Y finalmente la investigación.
Hemos trabajado desde el año 2009 principalmente en aspectos ecológicos, genéticos y enfermedades, tanto en el zorro chilote como en el pudú. Cada vez son más las especies que se ven afectadas por la acción humana. Y nosotros somos los encargados de recibir a toda la fauna de la isla de Chiloé. Es por eso que hacemos un llamado a todas las municipalidades para que nos apoyen. Ancud, Curaco de Vélez, Achao, Quellón, Dalcahue, Puqueldón, Castro, Kemchi. Keilen, Chonchi. Juntos podemos hacer el cambio. Ayúdennos a proteger la fauna silvestre de Chiloé. ¡Súmense! De vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de Mediodía a Medianoche. Vamos a seguir el diálogo con nuestro invitado, con Pablo. Le voy a dejar la palabra para que me responda el enunciado que le dejamos en el primer segmento de nuestro programa. Pablo. Bueno, efectivamente se considera que este borrador de nueva constitución tiene un sello de constitución ecológica. Eso es lo que se ha conversado, es como se le ha llamado también. Y esto porque a través de las discusiones y las votaciones y acuerdos se ha establecido por primera vez los derechos de la naturaleza dentro de la Constitución, que algunos países ya lo han contemplado y que en Chile efectivamente no estaba recogido. Y esto no es menor, es muy importante en términos que el Estado asume que la naturaleza tiene derechos y que por lo tanto el Estado tiene un deber respecto de la mantención, la regeneración de la naturaleza, y que por lo tanto todas las actividades que tengan que ver con la extracción y la actividad económica tienen que supeditarse y tienen que respetar este derecho natural. Y por lo tanto, ese es un primer indicio de que esta constitución que se logre aprobar tendría este sello de ecológica. Y a partir de esa pregunta que tú haces respecto de, por ejemplo, el derecho al agua, que en Chile tampoco se encontraba reconocida como de libre acceso o mucho menos de propiedad de las personas. Simplemente aparecía un Estado como administrador de este bien natural que es el agua y que en cualquier país del mundo es por supuesto disponible para todos. Lo que se intenta en este borrador y en esta nueva propuesta es que justamente sea de acceso universal, que no pueda constituirse como hoy día en un bien escaso primero y susceptible de lucro, y donde existen territorios de sacrificio donde no está disponible. Por lo tanto, en ese sentido, más que un Estado expropiador o un Estado que se va a dedicar a una administración contra los privados o contra las iniciativas o emprendimientos económicos, que es también parte del discurso que trata de mancillar esta propuesta de nueva constitución, donde se dice que los capitales van a huir y que va a ser un país donde nadie va a querer invertir. Latinoamérica es la reserva natural del mundo. Chile es una reserva de agua absolutamente increíble para todo el mundo. Y por lo tanto, si no somos un país, y a través del Estado, que proteja y que garantice primero el acceso y la disposición a sus propios habitantes, y luego que cualquier actividad económica o de extracción tenga que respetar esos principios y esos parámetros, por supuesto que nos vamos a convertir en un país que finalmente no va a tener sus recursos naturales disponibles o los va a tener contaminados, como hoy día a la fecha existen, ya que actualmente muchos de los proyectos, especialmente en el área minera, no cumplen con la conservación medioambiental o están disponibles para pagar ciertas multas o ciertas sanciones, pero que no provocan el efecto de el respeto y la mitigación al daño.
Entonces, hoy día lo que se está proponiendo es una constitución política que resguarde el derecho del agua de todos los habitantes de nuestro territorio y que a su vez pueda administrar y establecer las reglas necesarias para el cuidado del medio ambiente, sobre todo de su mantención y de su regeneración, que de otra manera no podría hacer frente a la crisis climática que afortunadamente hoy día está reconocida en el borrador de la nueva Constitución, cosa que no había ocurrido en ninguna otra modificación ni en la Constitución actual. Reconocer que existe una crisis provocada por el cambio climático, entre otras, es ponerle el deber al Estado de responder y de hacerse cargo mediante todas las regulaciones necesarias. No es incompatible el desarrollo, la producción, el emprendimiento, la actividad económica con el cuidado de la naturaleza, sino es cosa de ver ejemplos de otros países donde existe un sagrado cuidado a la naturaleza, tiene derechos establecidos y son países donde se invierte, donde se desarrolla actividad económica y ese es el camino que Chile, en mi opinión, debe seguir. Y en relación a los recursos mineros, recursos naturales no renovables, los fundamentales en nuestro país son el cobre y quizás ahora en el futuro el litio. La convención en alguna parte puede señalar de que Chile tendría que ponerle valor agregado y no vender en bruto estos recursos, sobre todo el cobre, que se vende al bruto prácticamente y después nosotros compramos productos elaborados que tienen cobre. Bueno, efectivamente en la Constitución se ha discutido acerca de algo tan vital como es el cobre y el litio para nuestro país. Hasta la fecha hemos visto que el modelo que reconoce nuestro país ha permitido esta extracción desmedida, sin cuidado del medio ambiente y pagando un royalty, ¿no es cierto?, irrisorio. Y por lo tanto es deber del Estado, a través del reconocimiento de estos derechos también de la naturaleza, y establecer los mecanismos necesarios para que haya una retribución adecuada, una tributación importante respecto de estas actividades, pero fortaleciendo la justicia ambiental, por supuesto, porque el daño que se genera es irreversible y no hay ningún impuesto que pueda mitigar aquello. Por lo tanto, va de la mano esta justicia ambiental que hoy día se crea también, que se propone a través del nuevo texto constitucional, con la capacidad de mantener una inversión en el área minera que siga otorgando, ¿no es cierto?, recursos para nuestro país de una manera más importante, pero con pleno cuidado al medio ambiente. Esperamos que el borrador venga en ese sentido también y vamos a estar atentos, por supuesto, para poder ir conversando sobre ese ámbito. Pasando a otro tema, Pablo, te vamos a dejar descansar un poquito del tema constituyente. Dice que tú eres abogado del Departamento Jurídico de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. ¿Cuál es la labor que desempeñas tú ahí, por favor? Ilústranos. Así es. La Comisión Chilena de Derechos Humanos, organización que hace más de 40 años se ha dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos en Chile y sobre todo a partir de la época más oscura de nuestro país, donde gravemente se vulneraron por parte de agentes del Estado y como una política de Estado sistemáticamente los derechos humanos en Chile, con los resultados desastrosos que todos conocemos como parte de nuestra historia y que quisimos nunca se volvieran a repetir. Una organización que a través de los años ha permanecido en el trabajo de promoción de los derechos fundamentales en nuestro país y que a partir de el año 2019 se vio también forzada y obligada a
prestar la colaboración y ejercer la defensa jurídica de todas las víctimas que fueron dejando las actuaciones del gobierno de Sebastián Piñera a través de la represión desmedida y también de una, decimos nosotros, política de Estado que finalmente constituyeron crímenes de lesa humanidad. Todo lo cual se ha visto reflejado en el trabajo intenso en el ámbito judicial que desarrolla la Comisión Chilena de Derechos Humanos a través de sus equipos de abogados y colaboradores, porque efectivamente durante el año 2019, 2020 y hasta el 2021 se generaron estos hechos que fueron denunciados tanto en el nivel interno, local, como a nivel internacional, como crímenes de lesa humanidad, producto de la responsabilidad de los altos mandos y por supuesto del presidente de la República de la época, Sebastián Piñera. Se presentó finalmente una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional acusando de estos graves crímenes a Piñera y sus ministros y también al director general de Carabineros, producto del sinnúmero de víctimas de torturas, de homicidios, de trauma ocular, que fueron más de 464 casos, y por lo tanto, ante la evidencia de que la institución de justicia en Chile no avanzaba y las investigaciones se estancaban, y donde se tuvo que denunciar además que el Ministerio Público había archivado más del 50% de los casos sin investigar. Bueno, todo eso lleva a que opere la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional, que hoy día se encuentra en trámite, son procesos muy largos, y sin duda a través de la búsqueda de justicia dentro de nuestro país, en los múltiples procesos que llevan distintos fiscales, y hoy día radicado especialmente en el fiscal Armendáriz, bueno, los crímenes de lesa humanidad deben ser investigados y las autoridades de la época, e incluso el director Yáñez de Carabineros, que permanece, ¿no es cierto?, en su cargo, deben ser juzgados y sancionados por graves hechos. En nuestro país se vuelve a repetir una historia macabra, una historia donde no se conoce la justicia, donde la justicia es para unos pocos, donde las investigaciones no avanzan. Hemos tenido oportunidad reiterada de reunirnos con el fiscal nacional, con los distintos fiscales que investigan, los abogados del Departamento Jurídico de la Comisión Chilena de Derechos Humanos participan permanentemente de las audiencias y procesos penales ante los juzgados de garantía, y por lo tanto ha sido una labor bastante difícil y permanente, con el ánimo de siempre de esta organización de conseguir la justicia y la reparación. Y por supuesto en la convicción de que las garantías de no repetición que el Estado debe asegurar se establezcan en nuestro país. Tenemos por supuesto la esperanza y la convicción de que durante este mandato de gobierno también se refuerce el debido proceso. Sabemos que existe un sinnúmero de presos denominados presos políticos a raíz del estallido social. Existe un proyecto de ley que todavía no ha sido aprobado en el Congreso, producto de prisiones preventivas que se han alargado por años ya, lo cual atenta por supuesto contra los derechos humanos. Bueno, esta organización también ha trabajado firmemente en torno al proceso constituyente, en especial en todo lo que es la Comisión de Derechos Fundamentales, y también nos ha correspondido colaborar en el ámbito del derecho a la salud, derecho fundamental muy importante para toda nuestra población. Hemos trabajado y permanecemos trabajando en alianza estratégica con Confedeprus, que es la Confederación de Profesionales de la Salud,
que a través de todo Chile desarrollan un trabajo en representación de los trabajadores de la salud y de sus derechos laborales, bueno, y también del establecimiento de una salud pública que nuestro país se merece y que no sea, ¿no es cierto?, en el esquema de subsidiario que el Estado ha tenido hasta ahora. Por lo tanto, han sido bastantes los ámbitos de trabajo que se han llevado a cabo y quedan muchos desafíos por delante. Y por supuesto, dentro de este proceso constituyente permanecemos trabajando a través de nuestro equipo en distintos ámbitos. Correcto. Pablo, solamente para... ¿O tú querías preguntar, Carlos? No, es que es para que sigas el Era, orden que tienes. lo que pasa es que para que la gente también tenga conocimiento y nosotros también, cómo la Comisión de Derechos Humanos llega a hacerse cargo o parte de un caso de violación, no sé, por el tema ocular que es como el más conocido, ¿no? ¿Cómo ustedes llegan ahí a hacerse parte de esa problemática sin solución hasta ahora? Bueno, efectivamente la Comisión Chilena de Derechos Humanos lo que establece a partir de el levantamiento popular, el estallido social del 2019 y hasta la fecha, es un trabajo en el ámbito jurídico, a través de ¿no es cierto?, su departamento jurídico y su equipo de abogados y abogadas, y también un amplio equipo de defensores de derechos humanos. Estos defensores de derechos humanos provienen de los territorios, palabra que estamos usando bastante en estos días. Proviene de las distintas comunas de todo el país, donde se conforman estos comités de defensores de derechos humanos de la Comisión Chilena, que acompañan, observan y defienden, ¿no es cierto?, los derechos humanos, sobre todo en el ámbito de lo que es la manifestación social, lo que son los ámbitos de protestas, lo que son las movilizaciones sociales, levantando información, observando, tomando testimonio, defendiendo los derechos humanos de los manifestantes, y por lo tanto, mediante esa articulación y ese levantamiento, lo que hace la Comisión Chilena de Derechos Humanos es establecer aquellos casos donde existe la vulneración, y en especial por agentes del Estado, que es lo que ocurrió masivamente con los casos de trauma ocular, con pérdida parcial o total, incluso en algunos casos de la visión, y ejercer las acciones judiciales, pero también acercar la ayuda y la contención en el ámbito psicológico. Y ahí trabajamos de la mano con los profesionales de la salud. Por lo tanto, estos defensores de derechos humanos, que son muy importantes y que trabajan permanentemente dentro de la comisión, son parte de la Comisión Chilena, permiten este levantamiento de los casos que luego se hace el estudio, ¿no es cierto?, jurídico para hacer las presentaciones necesarias, tanto en el ámbito local y, si es necesario, también en el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Por lo tanto, también es necesario establecer que no solamente cuando la familia o las víctimas mismas tienen la intención de hacer la denuncia, esto se convierte en un caso judicial. También, como organización, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dentro de sus fines institucionales, tiene la misión de ejercer y defender estos derechos, y por lo tanto hace las presentaciones de las querellas o las denuncias, donde se invita, por supuesto, a la familia o a las víctimas a participar, pero está dentro de la misión institucional realizarlo, y en la capacidad y los testimonios que se tengan es que se van concretando estos casos ante los tribunales de justicia. Y sabemos que son casos de lenta investigación, y que lamentablemente hemos tenido múltiples casos que permanecen estancados en cuanto a la nula o poca colaboración del Ministerio Público,
o la ausencia a veces de recursos desde las policías, de las brigadas de derechos humanos que hoy día parecían estar desmanteladas. Bueno, todo eso hace dificultoso el avanzar hacia el camino a la justicia. Nosotros sabemos y tenemos la convicción que la justicia, cuando no es oportuna, ya no es justa. Claro. Y por lo tanto el Estado tiene el deber de establecer los mecanismos y los recursos para que la justicia llegue y una vez que se concreta, que se creen los mecanismos para evitar la repetición, porque justamente el Estado es el garante, por lo tanto las garantías de no repetición tienen que provenir de él. Entonces ese es el ámbito de trabajo que se desarrolla en conjunto también con todos estos otros procesos que tienen que ver con la capacitación, la difusión, la promoción de los derechos fundamentales, por ejemplo, a través de este proceso constituyente, colaborando en el trabajo que hacen distintos convencionales y sacando adelante la misión institucional. El director de la Comisión Chilena de Derechos Humanos tiene muy claro que existe una gran responsabilidad y un trabajo permanente que debemos desarrollar y en eso estamos trabajando todos. Correcto. Carlos. Sí, en relación a esto mismo, por estos días subcontratistas de ENAP están en los empleados de estos grupos económicos están en una paralización de trabajo y han salido a las calles a protestar y la policía, o sea el Estado, los ha reprimido con el guanaco o carro lanzaagua, también con la fuerza, con golpes. ¿Qué pasa ahí en relación a la comisión? Claro, efectivamente, cada hecho de movilización, como el que tú señalas, constituye muchas veces hitos donde existe vulneración de los derechos humanos. Y es donde los observadores que trabajan con la Comisión Chilena de Derechos Humanos hacen este levantamiento de testimonio y también a través de las víctimas y su propio relato se llega a establecer en qué momento se dejan de cumplir los protocolos a que están obligados, en este caso carabineros, frente a una manifestación. Es decir, hoy día existen protocolos sobre el uso de la fuerza que debe obedecer la institución de carabineros. Y en la medida que esto no se obedece o se transgrede o que se omiten, ¿no es cierto?, las órdenes necesarias o los mecanismos necesarios de control por parte de los altos mandos, en especial del director general, efectivamente creemos que hay responsabilidades y por supuesto que el director de Carabineros es parte de las altas autoridades que deben responder acerca de la manera en que ejerce su función. Entendemos que los gobiernos, y este gobierno también, ejerce dentro del ámbito de control y debiera, ¿no es cierto?, obedecer y respetar estos protocolos sobre el uso de la fuerza. Muchas veces no es así, y cuando no es así, efectivamente lo que hay que hacer es denunciarlo y hay que perseguir esas responsabilidades. No es sobre algún gobierno en particular que se deban garantizar los derechos humanos, sobre un Estado que es responsable y garante de los derechos fundamentales dentro de un país. Y por lo tanto, en la misión institucional de la Comisión Chilena, por supuesto que está el observar y defender los derechos fundamentales en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Y no discriminando acerca de cuáles autoridades son las responsables. Sin duda que no podríamos hacer una comparación respecto de una política de Estado que se vio de manera generalizada y masiva durante el gobierno de Sebastián Piñera en la vulneración de derechos humanos, y es lo que justamente nosotros denunciamos como Comisión Chilena.
Pero hay que estar observante y dispuesto a realizar todas las denuncias necesarias y la defensa de esos trabajadores vulnerados o de cualquier persona que sufra ese daño o transgresión a sus derechos humanos. Pablo, bueno, yo creo que para ninguno de nosotros y nuestros televidentes también no es ningún misterio, nosotros estamos en un estado represivo que usa la fuerza en forma desmedida históricamente. Entonces, yo creo que también es una labor que podría abordar en el proceso constituyente de que este tipo de represión no exista, que este tipo de institución como Carabineros de Chile desvíe, no que desvíe, sino que a todo el personal que tiene para reprimir, dedicarlo a otra cosa, ya más cercano a la ciudadanía, porque aquí estamos hablando derechamente de un grupo que se prepara para reprimir al pueblo, así de simple. Y eso debiera terminar con el nuevo proceso constituyente, creo yo, si queremos ser un país más avanzado, ¿no? Más civilizado, entre comillas. Bueno, efectivamente dentro de la convención lo que se ha discutido y lo que se ha acordado es establecer los mecanismos de control civil respecto de lo que son instituciones como Carabineros o las policías. Y que es el modelo que se establece en otros países y que funciona y que es el que corresponde, digamos. Siendo la institución de Carabineros subordinado, no deliberante, obedientes, ¿no es cierto? Y que deben sujetarse a un sinnúmero de reglas y protocolos. Está establecido un protocolo específico sobre el uso de la fuerza. Se ha denunciado múltiples veces su transgresión durante estos últimos 2 años, específicamente sobre el uso desmedido, sobre el uso de elementos disuasivos con químicos, por ejemplo, sobre el uso de municiones que, digamos, no están autorizadas por ningún protocolo y que están penalizados a nivel internacional, sobre torturas, bueno, trauma ocular, que significa un uso evidente, fuera de todo protocolo, de un arma de fuego que permite dejar a alguien sin visión, claro, y que eso significa que fue usado de una manera, en una distancia y de una forma en que está alejado del protocolo, y eso, digamos, está absolutamente comprobado. Solo de esos hay 464 o más casos, junto con los de tortura, por supuesto, los de homicidios, y por lo tanto es necesario que a partir de la nueva Carta Fundamental también este ejercicio del monopolio de la fuerza, que el Estado lo tiene, y se volvió a discutir y acordar en el Pleno, y es así como funciona. Tiene el monopolio del uso de la fuerza, pero regulado, pero con protocolos, pero con la supervisión civil, y eso es lo que debiera, ¿no es cierto?, instaurarse en nuestro país, mitigando esta posibilidad. Y por supuesto, y tal como se recoge en el borrador, que seguramente lo vamos a comentar en nuestro programa, las Fuerzas Armadas, Carabineros, tienen como deber primordial el respeto a los derechos humanos. Dentro de los protocolos vigentes, Carabineros, su labor es proteger a los manifestantes. Así está establecido. Y sin duda ninguno de nosotros ha visto en 2 o 3 años esa actitud, todo lo contrario. Es patente que existe desconocimiento y desobediencia de parte de la institución, y bueno, también la concomitancia de un director general que ha sido responsable y ha sido denunciado y querellado por crímenes de lesa humanidad, el señor Yáñez, que permanece en su cargo y que es absolutamente responsable del comportamiento de todos sus subalternos, por supuesto que sí. Entonces, todo eso debe abordarse, y a través de una nueva Carta Fundamental creemos que se facilita y es posible acercarnos a establecer los mecanismos necesarios para garantizar los derechos fundamentales y establecer los protocolos y cumplimientos
que deben tener todas las Fuerzas Armadas y Carabineros. Perfecto. Bueno, estimados televidentes, pasó volando la hora de conversación con ¿Puedo hacer una pregunta con Pablo? más antes? Sí, por supuesto. Porque Sí, robándole sí. unos minutos al canal. En relación a que tú señalabas delante que los integrantes de la convención tienen prescindencia política. Sin embargo, a través de las noticias o comentarios se ve que no es así. Por ejemplo, se habla, que Apruebo Dignidad tiene tal posición o que el Frente Amplio tiene tal posición. Entonces no hay una prescindencia política, creo yo. Sí, yo en realidad lo que quise decir es que me da la impresión de que esta convención está más representada a través de los territorios, de las etnias, de las minorías, que el Congreso o que cualquier gobierno. Sin duda que hay representantes de pactos políticos y está muy claro cuáles son, pero han tenido que plegarse a una mayoría nueva. Se ha dado una lógica dentro de lo que entendemos por independientes, que ha permitido instalar numerosos temas que durante los últimos 40 años no fue posible que se discutieran y mucho menos que se reformara la Constitución actual y tampoco leyes como las de quórum calificado, leyes orgánicas que permanecieron inamovibles porque existía un sistema binominal, porque existían dos grandes fuerzas políticas que se representaban a través en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces lo que yo veo es que en esta instancia y pensamos que en las próximas instituciones que representen a los territorios en sus regiones va a existir la posibilidad de una representación distinta, prescindiendo mayormente de los partidos políticos tradicionales. Como bien tú dices, existe representación, pero es baja. Hemos visto que han necesitado hacer acuerdos con los gran números de independientes y eso permitió avanzar. Y creo que eso es algo valioso que hoy día se puede rescatar. Perfecto. ¿Satisfecho con la pregunta? Sí. La respuesta, más bien dicho. Sí, quedó claro. Bueno, estimados televidentes, como siempre, nuestro programa es para entregar argumentos para que ustedes discutan en sus hogares, discutan en buena lid, para que el 4 de septiembre voten informadamente, de manera tal de que nadie nos diga después, a mí nadie me lo dijo. Acá hay muchos temas que vamos a tratar con Pablo en programas posteriores, por lo tanto los dejamos invitados para que sigan nuestro programa de mediodía a medianoche. Antes de finalizar, mandar un saludo a nuestro querido amigo Jorge Carrasco, que por temas puntuales laborales no alcanzó a llegar al programa, pero en el futuro estará presente enriqueciendo también esta conversación junto a Pablo. Hemos llegado a nuestro final, estimados televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta siempre. Gracias.